Hola chicos. Antes de empezar la historia de hoy, solo un pequeño favor. Más del 90% de nuestros espectadores no están suscritos a nuestro canal. Por favor, suscríbanse para no perderse ninguna historia impactante e interesante. Vamos a comenzar la historia de hoy. Nunca pensé que llegaría el día en que me sentaría a contar esto. Siempre fui una mujer que valoró la discreción, la lealtad y, sobre todo, la familia. Me llamo Andrea y llevo 17 años casada con Marcos, un hombre al que conocí en la universidad. Juntos construimos una vida estable, 2 hijos adolescentes, una casa cómoda en las afueras de Madrid, y una rutina que parecía normal, casi ejemplar. Pero lo que parecía armonía desde fuera era en realidad una rutina hueca, una fachada sostenida por el miedo al cambio y por los compromisos sociales más que por el amor. Durante años, ignoré las señales. Su frialdad creciente, las cenas en silencio, los cumpleaños olvidados. Me repetía que todos los matrimonios se transformaban con el tiempo, que la pasión no era eterna, que lo importante era la estabilidad. Pero en el fondo, sentía que me estaba apagando. Me convertí en una mujer invisible para él. Mis esfuerzos eran mínimos y mis expectativas también. No pedía flores, ni gestos, ni siquiera conversación. Solo quería respeto y un poco de compañía. Pero ni eso recibía. Todo cambió el día que llegó a trabajar con nosotros Samuel. Él era el nuevo diseñador gráfico en la editorial donde yo era directora de contenido. Joven, entusiasta, educado y atento. No estoy orgullosa de lo que pasó después, pero tampoco voy a mentir. Su presencia me devolvió algo que había olvidado que existía en mí. Me miraba a los ojos cuando hablaba, recordaba mis comentarios, reía de mis chistes. Después de años sintiéndome invisible, esa atención me pareció una especie de salvación emocional. No buscaba una aventura, no quería complicaciones, solo me sentía viva otra vez. No hubo nada físico, nunca lo permití. Pero los cafés en la oficina se alargaban, las conversaciones se volvían más personales y, sin darnos cuenta, compartíamos cosas que no compartíamos con nadie más. Era una conexión emocional, una complicidad silenciosa. Me sentía culpable, claro, pero también resentida. ¿Por qué debía sentirme mal por encontrar en otro lo que mi marido hacía años que no me daba? Un día, Marcos revisó mi teléfono. Siempre había sido celoso, pero últimamente su control se había intensificado. Había algo extraño en su actitud, algo que yo aún no había descubierto. Me encaró con los mensajes entre Samuel y yo. No eran comprometedores, pero estaban llenos de cariño, de cercanía. Se desató una tormenta. Gritó, rompió un jarrón, dijo que yo lo traicionaba, que era una desagradecida. Me sentí expuesta, avergonzada y furiosa. No por lo que hizo, sino porque en su boca, yo era la única culpable. Él, el que me había ignorado durante años, se sentía traicionado porque otro hombre había sido amable conmigo. Pero esa discusión fue apenas el comienzo. En los días siguientes descubrí la verdad. Marcos me acusaba de infidelidad emocional mientras él llevaba 3 años teniendo una aventura con su compañera de trabajo. 3 años. Con viajes, cenas, hoteles. Mientras yo me conformaba con una conversación agradable, él vivía una doble vida. Me enteré por casualidad, gracias a una conversación que escuché entre él y su amante en un mensaje de voz que olvidó borrar. No sabía qué era peor, su cinismo o mi ingenuidad. Lo enfrenté. Al principio lo negó, luego lo justificó, luego me culpó. Me dijo que yo lo había alejado, que yo era fría, que él solo buscaba lo que yo no le daba. Fue en ese momento cuando decidí que no iba a llorar más. Ya no. No iba a gritar, no iba a rogar, no iba a pelear. Iba a vengarme. No una venganza impulsiva ni destructiva. No quería arruinarlo con rabia. Quería algo más sutil, más elegante. Algo que le doliera tanto como a mí me había dolido vivir una vida sin amor, sin respeto, sin verdad. Sabía que su reputación en la empresa lo era todo. Era gerente de un departamento clave, y su imagen de hombre serio y comprometido era su escudo. Nadie podía saber que durante años había usado recursos de la empresa para cubrir sus escapadas románticas con su amante. Así que comencé a reunir pruebas. No fue difícil.
Revisé nuestros estados de cuenta, localicé facturas que él había guardado sin darse cuenta. Documenté los viajes que hizo, revisé los correos que dejó abiertos en el ordenador familiar. Incluso logré que un compañero suyo confirmara, sin saberlo, varios datos clave. En silencio, construí un pequeño dossier. Preciso, elegante, devastador. Mientras tanto, fingía que todo estaba bien. Me comportaba como una esposa sumisa y arrepentida. Le daba la razón. Le pedía perdón por mi coqueteo emocional con Samuel. Le decía que quería salvar el matrimonio, que necesitábamos una terapia de pareja. Él, egocéntrico como siempre, se sintió victorioso. Volvió a ser amable, complaciente. Pensó que me tenía de nuevo bajo control. Pero en el fondo, yo ya no era la misma. Algo en mí había despertado. No era odio, era dignidad. Había pasado demasiados años sobreviviendo con migajas emocionales. Ya no más. Esta vez, yo iba a tener el control. Esta vez, el juego lo iba a jugar yo. No le conté nada a los niños. Para ellos, todo seguía igual. Yo los llevaba al colegio, preparaba la cena, hablaba con sus profesores. Me volví más organizada, más presente, más fuerte. Y mientras tanto, cada noche, trabajaba en mi pequeño plan. Sabía que tenía que hacerlo bien. Sin escándalos, sin gritos, sin dejar huellas. Un viernes por la tarde, llevé el sobre con las pruebas a recursos humanos de su empresa. Lo hice de forma anónima. Me aseguré de que llegara a la persona correcta, en el momento justo. Luego volví a casa, hice la cena y vi una película con mis hijos. Fingí que todo era normal. Pero por dentro, por primera vez en años, me sentía en paz. 3 días después, Marcos recibió una citación. Una auditoría interna. Lo vi palidecer. Empezó a sudar, a hacer llamadas frenéticas, a revisar papeles. No sospechaba de mí. Ni lo imaginaba. Yo seguía sonriendo, le ofrecía café, lo abrazaba antes de dormir. Él creía que estaba ganando. Pero no sabía que yo ya había ganado. Y eso fue solo el comienzo. Durante los días siguientes, observé a Marcos con la precisión de un cirujano. Cada gesto, cada palabra, cada llamada que hacía en voz baja. Empezó a llegar más temprano del trabajo, nervioso. Comía menos. Pasaba las noches en el ordenador, revisando correos, borrando archivos. No lo decía, pero lo sabía. El pánico empezaba a apoderarse de él. Yo, mientras tanto, mantenía mi papel. Le preparaba su almuerzo, lo animaba a descansar, le sugería ver películas juntos. Él, confiado en su supuesto perdón, creyó que yo había regresado a mi papel de esposa sumisa. No se daba cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era la misma. Ya no era la que callaba. Ya no era la que aceptaba ser invisible. La empresa empezó a hacer preguntas. Le solicitaron justificantes de gastos, explicaciones por transferencias irregulares, facturas sin respaldo. Él intentó taparlo todo, mintió, manipuló. Pero el dossier que entregué había sido meticuloso. Sabía qué fechas señalar, qué nombres mencionar. Sabía exactamente dónde mirar. Y lo más importante, nadie sabía que yo estaba detrás. Un jueves por la mañana, después de una larga llamada, entró al dormitorio y me dijo que tenía que viajar a Barcelona por trabajo urgente. Me lo dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero le temblaban las manos. Yo asentí, le preparé una pequeña maleta y le metí dentro una nota. Una simple hoja blanca, sin firma. Decía: tus mentiras ya no son invisibles. Tu imperio se derrumba. No dijo nada cuando la encontró. La vi en su cara cuando volvió del baño. Polito confundido. No se atrevió a preguntarme. No podía saber si era casualidad, si alguien más lo sabía, si era una trampa. Esa incertidumbre era parte de mi plan. No quería destruirlo con gritos. Quería que se destruyera a sí mismo con paranoia. Durante su viaje, recibí una llamada. Era Lucía, la esposa de su jefe directo. Nunca habíamos sido cercanas, pero compartíamos algún café en eventos. Me llamó para pedirme algo extraño, que nos viéramos a tomar un café, de mujer a mujer.
Accedí por curiosidad, aunque intuía de qué se trataba. Cuando nos vimos en una cafetería del centro, fue directa. ¿Tú sabías que tu marido tiene una relación con Carla, la analista financiera? Carla. Ese nombre ya lo conocía. Era la amante de Marcos. Lucía me lo confirmó todo. Fotos, registros de hotel, transferencias de la empresa que terminaban en cuentas vinculadas a Carla. Lo más irónico es que ella también había estado haciendo su propia investigación. Nos unía el mismo dolor. Dos mujeres ignoradas, manipuladas, subestimadas. Ella estaba tan decidida como yo a terminar con la farsa. Le conté que había sido yo quien entregó el dossier. Ella sonrió, no me juzgó. Me dijo, me alegra no haber sido la única que despertó. Ese día nació una alianza silenciosa. Nos prometimos no detenernos hasta que ellos pagaran por todo. Su esposo, el jefe de Marcos, ya sospechaba. Ahora, con las pruebas, se acababan los privilegios. Cuando Marcos volvió de Barcelona, noté que estaba más serio que nunca. Se encerraba a hablar por teléfono, evitaba el contacto visual. Hasta que una noche, después de cenar, lo vi sentado en el sofá, con la mirada perdida. Me dijo sin mirarme, me han suspendido temporalmente mientras se resuelve la auditoría. Me limité a decir, lo siento mucho. Nada más. En un reproche, en un insulto. Ese silencio lo volvió loco. Al día siguiente, fue él quien comenzó a revisar mis cosas. Rebuscaba en mis cajones, mis correos, mis agendas. Me preguntaba con cinismo si aún hablaba con el niñito de la oficina. Me acusaba sin pruebas, desesperado por proyectar su culpa sobre mí. Pero ya no me afectaban sus palabras. Yo tenía el control, y él lo sabía. Entonces vino el siguiente paso. Me reuní con un abogado. Durante años, había sido yo quien firmaba los contratos de la casa, de los seguros, de las cuentas conjuntas. No por poder, sino porque Marcos me lo delegaba. Confiado en que yo no haría nada. Craso error. Comencé el proceso de separación legal, sin escándalos. Con pruebas de su infidelidad, mal uso de fondos, abandono emocional. No quería su dinero, no quería su compasión. Solo quería cerrar el ciclo con dignidad y estrategia. Cuando recibió los documentos del abogado, me miró como si no me reconociera. Gritó, lloró, me suplicó. Me dijo que estaba perdido, que había cometido errores pero que aún podíamos arreglarlo. Me preguntó por qué no le había dicho nada. Le respondí con calma, porque tú tampoco me dijiste nada durante años. Y aún así, tomaste decisiones que me destruyeron. Ahora es mi turno de decidir. La investigación interna de su empresa concluyó a las pocas semanas. Fue despedido sin indemnización, con una carta que dejaba constancia de sus faltas. Su amante, Carla, fue también apartada por conflicto de intereses. Lo último que supe es que ella lo dejó poco después. Ya no era útil para ella. Sin trabajo, sin poder, sin red. En casa, la tensión era espesa. Yo seguía adelante con los trámites legales. Mis hijos sabían que algo pasaba, pero cuidé cada palabra, cada gesto. Les expliqué que a veces los adultos toman caminos distintos, pero que ellos no tenían culpa de nada. Los protegí como una leona. Yo no iba a repetir los errores de Marcos. En paralelo, volví a contactar con Samuel. No para buscar una relación, sino para cerrar lo que quedó a medias. Le agradecí su apoyo, su bondad, su respeto. Lui expliqué que ne s'hésita pas concentrarme en sanar, en reconstruirme. Él lo entendió. Me abrazó una vez más, y se despidió con una sonrisa sincera. Fue un capítulo breve, pero hermoso. Ahora, mientras escribo estas líneas, vivo en un pequeño apartamento con mis hijos. No es lujoso, pero es mío. Trabajo desde casa, he retomado mi pasión por la escritura, y por primera vez en mucho tiempo, me miro al espejo y me reconozco. No por lo que he sufrido, sino por lo que he superado. Mi historia no es de odio, ni de venganza ciega. Es una historia de despertar, de dignidad. De cómo una mujer que fue traicionada no respondió con violencia, sino con inteligencia. Con estrategia. Con la fuerza silenciosa de quien ya no tiene miedo. Y aún no he terminado.
Falta una última parte. Porque él aún cree que lo peor ya pasó. Y no tiene idea de lo que viene. Han pasado 7 meses desde que Marcos fue despedido y yo inicié el proceso de divorcio. En ese tiempo, todo cambió. Y no solo en la superficie. Algo dentro de mí se transformó para siempre. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía, a tomar decisiones sin pedir permiso, a respirar sin tener que justificar mi existencia. Por primera vez en muchos años, yo era dueña de mi vida. Marcos intentó sostener su mundo roto. Buscó trabajo en otras empresas, pero la sombra de su despido lo perseguía. Su reputación estaba manchada. Nadie quería contratar a un exgerente involucrado en malversación de fondos y relaciones impropias dentro de su propia empresa. Incluso su perfil en redes profesionales cambió. Pasó de publicaciones arrogantes a silencios largos y fotos antiguas que ya no reflejaban nada. Él intentó volver conmigo varias veces. Me mandaba mensajes, cartas, incluso vino un par de veces a la puerta del apartamento. No para pedir perdón de verdad, sino para suplicar por lo que perdió. Nunca lloró por amor. Lloró por orgullo. Por el golpe a su ego. Por ver cómo la mujer que siempre subestimó ahora caminaba sin él, sin temblores, sin miedo. Yo nunca le respondí con odio. Nunca me rebajé a su nivel. Lo recibí una última vez, frente a frente. Le pedí que se sentara. Le ofrecí un té, y cuando quiso hablar, lo detuve. Le dije que no estaba allí para escuchar excusas, sino para decirle algo importante. T'he perdonado. Se quedó helado. Creo que esperaba que lo insultara, que lo humillara, que sacara en cara todo. Pero no. Le repetí con calma. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque no voy a cargar más con lo que hiciste. Porque no mereces ni un gramo más de mi energía. Se fue sin decir una palabra. Poco tiempo después, me enteré por Lucía, la esposa del jefe que también había sido víctima en toda esta historia. Que Marcos había intentado demandar a su antigua empresa por despido injustificado. La demanda no prosperó. No solo tenían pruebas, sino también testigos. Incluido uno que él jamás habría imaginado, Carla. Ella, su antigua amante, lo traicionó también. Confirmó ante la empresa que él usó su puesto para beneficiar relaciones personales, que manipuló presupuestos, que cubrió escapadas con facturas falsas. Lo entregó sin piedad. Me lo contaron con detalle. Irónico, ¿no? La mujer por la que estaba dispuesto a arriesgar su familia fue la primera en clavarle el puñal cuando el barco se hundió. Pero ahí no termina todo. Con el divorcio oficializado y la custodia compartida establecida, empecé a escribir un blog bajo seudónimo. Contaba historias de mujeres invisibles, de matrimonios rotos, de engaños silenciosos y de cómo muchas lograban reconstruirse. Nunca revelé mi nombre, nunca hablé directamente de Marcos. Pero cada línea era una pieza de mi historia, disfrazada, transformada en narrativa. El blog creció. Miles de mujeres lo leían. Comenzaron a escribirme, a compartir sus propios relatos. Creé una pequeña comunidad. Y de pronto, sin buscarlo, empecé a dar charlas en centros comunitarios, en encuentros femeninos, en eventos sobre autoestima. No me convertí en influencer ni en estrella. Pero sí en una voz. Una voz para otras que estaban calladas como yo estuve durante años. Un día, recibí un mensaje anónimo en el correo del blog. Era de él. Lo supe por el tono, por las frases. Decía, ahora sé lo que te hice. Perdí todo. Y sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesitaba decirte que lo leí todo. Tu blog. Tus historias. Sé que son tuyas. Y duele. Duele más de lo que imaginé. No le respondí. No porque no sintiera nada, sino porque ya no era necesario. Mi venganza había llegado a su punto más alto, no fue destruirlo, sino mostrarle quién era yo sin él. Y lo que había perdido. Hoy vivo en una casa pequeña, cálida, con una terraza llena de plantas. Mis hijos están bien. Nos reímos, comemos juntos, hablamos como nunca antes lo hicimos. Samuel, el joven diseñador con quien comenzó esta historia, está comprometido con otra mujer maravillosa. Me invita a su boda. Iré, por supuesto. Con gratitud. Sin nostalgia. Y yo escribo.
Publicaré un libro basado en las historias del blog. He firmado con una editorial. A veces me pregunto si Marcos verá el libro en una librería. Si lo abrirá, si leerá esas primeras páginas y se reconocerá. O si pasará de largo, como hizo durante tantos años conmigo. Mi historia no fue perfecta. Committed errors. Me dejé llevar por emociones que no supe manejar. Pero nunca traicioné mi esencia. Nunca hice daño por placer. Solo respondí con la fuerza que nace cuando una mujer se levanta del suelo donde la dejaron, y decide no volver a agachar la cabeza. Esa es mi historia. La de una esposa que fue traicionada, que cruzó líneas peligrosas, pero que encontró su poder no en el rencor, sino en la dignidad. Y cuando miro atrás, no lo hago con tristeza. Lo hago con orgullo. Porque sobreviví. Porque crecí. Porque me vengué, sin ensuciarme las manos. Y eso, al final, es la mejor victoria.